Oh, ok. Pastor repeats the announcement. Ok, yo dirigí por mucho tiempo campamentos de jóvenes. Y eso se reían, y eso, pero mejor dicho, eso no dormían, eso trasnochaban. Pero les digo una cosa, he ido a los campamentos de mujeres que hemos hecho, entonces voy y les predico por allí un día, pero yo no me quedo allá, porque eso sí es la locura. Eso sí yo le digo que ni el de jóvenes, entonces se ríen. Ahora, no es como antes se decía campamento de damas, no es para mujeres mayores de 18 años, es de 18 años, o sea, eso no es que para las casadas, que para la abuela, no es para que usted disfrute, para que se ría, para que esté en la presencia de Dios. Yo creo que necesitamos rendirnos en la presencia de Dios, mis queridos hermanos. Hay cosas que el Señor no es un sentir emocional, es una realidad. Dios va a estar tratando fuertemente con nuestro carácter, porque necesitamos una iglesia santa y lo triste es que hoy tenemos que reconocer que el cristianismo que hoy se está llevando a cabo está muy permeado, muy influenciado por ideas que no son las bíblicas. Y me preocupa en sobremanera que hoy hay mucha gente que fácilmente, por cualquier asunto, deja de creer en cosas vitales. Hay creyentes que toda la vida, habiendo visto el poder del Espíritu Santo, hablar en lenguas, milagros, señales y prodigios, un día a otro dejan de creer en eso. No, es que estoy yendo a una iglesia, ya no creen en eso, pero eso, allá también se estudia la palabra. Wow, y yo digo, ¿cómo así? ¿Qué tipo de palabra estarán estudiando? Donde se ignora el poder del Espíritu Santo, por ejemplo, que cambia y transforma las vidas. Y si el ser humano, Dios respeta tanto al ser humano que aún con el poder del Espíritu Santo, si una persona no quiere cambiar, el Espíritu Santo no lo va a obligar. ¿Cómo será entonces si no creen en el poder del Espíritu Santo? Pero los cristianos hoy se mueven tan fácilmente de doctrina, fácilmente creen para aquí, para allá. Una de las causas que estamos seguros que está causando esto es que poco se escudriña la escritura. Poco se escudriña la escritura. Mire, yo les cuento, vamos a entrar en el tema enseguida. Yo estudié en una universidad adventista y los adventistas tratan de ser muy buenas personas. Tengo grandes amigos allí, tuve una profesora que quiero mucho, ella es extranjera, vive en otro país. Bueno, pero pude hacer muy buenos amigos y cuando ellos me conocieron a mí pensaban que nosotros los cristianos del corte nuestro, pentecostales, que éramos locos y que no damos testimonio y que andábamos una vida desastrosa. Pero cuando ellos me conocieron, cuando yo me fui a graduar de la universidad, éramos graduandos como unos 200, yo no me acuerdo, mucha gente. Ellos querían que yo en ese año se inauguró el último edificio más importante, el más grande que se hizo esta universidad, y lo iban a inaugurar justo el día de la graduación. Y de todos los estudiantes, yo no era adventista, querían que yo cortara la cinta y me querían nombrar el pastor porque de esa graduación, porque nombraban dizque un pastor, pues. Entonces decía, ¿por qué querían hacer eso? Y por mucho tiempo ellos las lenguas, yo les decía, pero ¿por qué no creen en el poder del Espíritu Santo? Y eso me hablaban, me escribían en la Biblia, por aquí, por allá. Entonces hay cosas de la escritura que nos estamos perdiendo por no estudiarla, por no conocerla, por no meternos en ella. Hay otra línea de cristianos que leen la Biblia intelectualmente, memorizan y saben Biblia, pero se vuelven argumentadores de la palabra, como los fariseos. Entonces, saben Biblia, pero cuando uno les pregunta por razones y empezar a ver qué dice la palabra, la enseñan y uno dice, uy, ¿cómo saben? Pero no pasa nada, no siente nada. Pero también puede suceder el caso que usted y yo recibamos una buena palabra con el poder del Espíritu Santo, pero, bueno, ya la escuché y no caminamos en ella. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude en eso, amén. Y meternos en el Señor, crecer, Dios va a estar trabajando su carácter y el mío. Eso no va a ser en esta época, eso va a ser siempre. Así que preparémonos para crecer en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, vamos a seguir con nuestra enseñanza. Yo quiero que toquemos un poquitico ya un problema que está dañando al mundo y tiene que ver con este tema que general, pensando, tenemos que aprender a pensar en la vida. Y fíjese que cuando empezamos a hablar la semana pasada el texto de Jeremías, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios quiere? Vamos a ir a Lucas capítulo 22. ¿Por qué? Porque cuando usted mira lo que pasa en el mundo y es muy simpático y conoce la escritura, se da dando cuenta que
La política es un acto real del ser humano, una forma de ver las circunstancias y los entornos de la convivencia humana. La política es indispensable y necesaria. La política no necesariamente tiene que ser mala o buena. La política es política. Ahora, lo que se haga con ella es el problema. Y se encuentra en una pelea en lo que son las políticas del ser humano versus la ética cristiana. ¿Cómo es la ética cristiana y qué quiere Dios? La semana pasada estuvimos estudiando, según un pasaje de la Biblia, que el Señor nos advierte precisamente con la política y los movimientos políticos de la humanidad. Jeremías 9, 23, 24, no lo vamos a leer más, eso lo repaso. Observamos que el mundo quiere controlar el conocimiento, quiere imponer la fuerza y quiere tener el monopolio de la economía. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, 600 años antes de Cristo, ya nos está advirtiendo, ¡ojo! ¡Ojo! Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, un cristiano que se deja absorber por la sociedad de consumo, ¿le está sirviendo al mundo, sí o no? ¿O no? Entonces, pastor, entonces no podemos comprar nada que nos guste. No, yo no estoy diciendo eso. Usted debe tener un criterio, ¿por qué? ¿Y para qué? Y es por eso que nos explicamos, ahondando un poquitico más, que una persona que se gane el salario mínimo, le toca vivir con eso. Y esa persona sueña, el día que me paguen 5 millones de pesos, ya no tendré deudas. Porque en ese momento tiene la mentalidad de su salario mínimo, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema? Que cuando empieza a ganar 5 millones de pesos, vive como vive una persona que gana 5 millones de pesos. Entonces, a la larga, ¿quién queda más endeudado? Porque si los echan a los dos, el que se gana el mínimo con una vaca que haga en la cuadra paga las deudas. Pero el que se ganaba 5 millones y lo echaron, entonces tenía una casa equivalente a los 5 millones, el colegio de los niños equivalente a los 5 millones, el carro equivalente a los 5 millones. Y si son 20 millones, son 20 millones. Y uno no es capaz de contenerse y decir, oiga, voy a vivir un poquitico más mesuradamente, no voy a dejar que la sociedad de consumo me atropelle y entonces voy a hacer un ahorro y voy a hacer buenas inversiones. No, uno dice, ahí es donde yo digo, los japoneses sí son unos magos para eso. Miren, usted sabía que un japonés empieza una empresa y le da duro y trabaja. Y a los 20 años de haber empezado la empresa, empieza a darse lujos. Ahora, ya creo que es un exceso. Ya a los 20 años, ¿para dónde va? Para una maratón. Ya no. Pero fíjese qué hacemos nosotros, los paisas, buenos negociantes y todo eso. Entonces estamos haciendo, por decir algo, una chancla. Estamos haciendo unas chanclas y le pegamos a la chancla y la chancla se volvió famosa en Medellín y ya sale hasta en Facebook y salen todos los demás. Bueno, y resulta y pasa que cuando nos llama el éxito y nos llama Jumbo que nos quieren comprar muchas chanclas y nosotros le decimos que sí, pero no tenemos la infraestructura. Entonces nos endeudamos, ¿sí o no? Y como nos dijeron que sí, todavía no las hemos hecho, no nos han pagado y ya estamos en la Chevrolet, ¿qué? Comprando el carro último modelo. Bueno, ustedes no, porque ustedes son unos santos, esos son los otros paisas. Pero ¿somos así o no somos así? Entonces, no, hermano, no, espere. O sea, nos gastamos la platica antes de qué. Bueno, entonces uno dice, eso está muy mal hecho, es que este no la piensa, le falta. Bueno, eso todo tiene una explicación. Porque según la palabra de Dios, el ser humano quiere tener el control de la economía. Entonces nos manipulan con eso. Por eso cuando uno va a comprar jabón para la casa y cuando usted está en esos grandes stands, usted solamente ve los jabones que salen en televisión. Y hay por ahí 20 o 30 marcas más, porque todo el mundo compra el que ve en televisión. Entonces, contra eso nos tenemos que rebelar. Y todos dicen que son el mejor. Entonces, solamente uno está diciendo la verdad, los demás están diciendo mentiras. Claro que hay unos productos de limpieza muy buenos por aquí entre algunos hermanos. ¿Sí o no, hermano, no sabe cuál. Pero no, fíjese que es muy chistoso, es la sociedad de consumo. Entonces, todas esas son las maneras que el mundo influencia ¿a quién? Al que se deje. ¿Incluidos quiénes? Nosotros. Vamos a leer Lucas 22, 25. Esto está quedando grabado en la página web. Usted cuando abre
www.templobelén.org, ahí va a aparecer la grabación del mensaje de la semana o del miércoles, aparece la fecha, entonces usted lo puede volver a escuchar. Lo puede volver a escuchar. Entonces, ahí vamos con esto. Vamos a mirar el Evangelio según San Lucas, porque es que la teología bíblica tiene un sentido práctico para nosotros. No es que le torzamos el pescuezo a la Biblia para que diga lo que queramos decir, sino que al contrario, que nosotros podamos encontrar en ella las respuestas para tener un cristianismo práctico de poder y poderle mostrar a las personas que la palabra del Señor tiene razón. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 25 y 26. Dice así: pero él les dijo, los reyes de las naciones, ¿qué? ¿Se qué? ¿Se enseñorean? Ahora, yo les pregunto, ustedes que han sido lectores, pues, y que a algunos les gustará la historia o que leen el periódico, esto de los que están en gobierno, se quieren enseñorear, ¿eso es de los de la derecha o también los de la izquierda? Entonces, yo siempre he pensado esto. Ahora, yo no estoy diciendo que estoy en contra o a favor de alguno de los dos, pero para mí la derecha y la izquierda tiene una diferencia. Depende del lado que lo estén alando o jalando a uno. Pero, a ver, cuando yo veo que un pensamiento político X, usted se va a Francia, usted se va a Alemania, en todas partes, los políticos que tienen el poder siempre quieren utilizarlo para enseñorearse con su poder de los demás. ¿Y eso dónde empieza? Eso no empieza en la casa de gobierno. ¿Eso empieza en dónde? El hermanito mayor, ¿con quién? Con el hermanito menor. El marido, con la marida. Porque normalmente el hombre es más fuerte que la mujer. Claro que como ahora hay igualdad, entonces hay unas mujeres que bravas, eso mejor dicho, eso. Entonces fíjese, si yo tengo algo con lo cual pueda ejercer presión sobre las personas, lo uso. Y en ese momento, ese poder que yo tengo lo ejerzo como gobernante. Pues en la Biblia, el gobernante de la Biblia no es así. Pero como Dios es claro, ¿qué nos dice? Nos dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Usted se va a un país de corte totalmente izquierdista, se enseñorean. Pero ellos critican a los que son de derecha que porque son totalitaristas. Y también lo son. Pero los otros son exactamente ¿qué? Iguales. Iguales. Eso es como quien dice, me pegaron por la derecha. Ay, por lo menos fue por la derecha. Y le pegaron por la izquierda un golpe igual. Es la misma cosa. ¿Cuál es la única diferencia? El lado donde vino el golpe. Entonces, ¿qué más dice? Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que ¿qué? Por eso, una cosa bonita que hay en Colombia es el término técnico que se le llama a los que trabajan en las empresas del Estado. ¿Cómo se le llama? ¿Servidores qué? Públicos. Eso es demasiado hermoso para ser verdad. Pero ese nombre es un nombre ¿qué? Bíblico. ¿Y qué dijo Jesús? Yo no he venido para que me sirvan, sino ¿para qué? Para servir. Y no lo tenía que hacer. Entonces mire que la ética cristiana es muy diferente a la del mundo. ¿Estamos para qué? Para servir. Y a veces nosotros como cristianos dejamos que ese pensamiento penetre en nuestras vidas, porque aún estamos sirviendo en la iglesia, pero el día que el hermano no le toca servir a usted, nos enojamos. ¿Por qué no me pusieron a mí? Ese era mi puesto, ese era mi cargo. Ah, ese era tu poder. ¿Qué pasó? Y tal vez puede ser que tu líder injustamente te removió en ese momento, pero tal vez, aunque el líder se equivocó, Dios utilizó eso para decirte, ¿por qué te duele? No estabas sirviendo. Y no notas que va a servir otro ahí. No te da gusto que otros aprendan a servir. Tutra. ¿Tutra qué? Tú tranquilo, calma. Pero así somos en todo. Ahora hay una polémica con el fútbol. Ayer medio alcancé a ver un poquitico el partido del Nacional. Eso, o sea, yo no sé, confieso, tengo un corazón verdecito por ahí, soy muy maduro, muy maduro. Pero entonces que no, que ese técnico no sirve, que yo no sé qué, y eso quieren verlo caído.
Y lo mismo pasa cuando el Medellín por fin quedó campeón y dice, "Oh, alguna cosa mala tiene que tener". Y hombre, ¿por qué no dejamos que la gente disfrute las cosas buenas que está teniendo? Porque de alguna manera el asunto del poder, pero fíjese lo que está haciendo este técnico que ha sido tan criticado. Él dice, todos los jugadores deben jugar. Y entonces eso le han dado palo porque él nunca se sabe cuál es la nómina, siempre la cambia. Y empezó así el año pasado y eso que empataba, pero no perdía, pero empataba y que no entendían, que se equivocaban, pero fueron practicando, 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 practicando y ahora lleva como 10 partidos ganados en línea. Y lo criticaban que veo que es que ese fútbol, que no sé qué, que eso no toca y toca. Y ayer yo los vi jugando y eso era tum, tum, tum. Y ese otro equipo no sabe ni para dónde. Y le metieron 2 goles y ellos estando de visitantes. Ahora, no estoy haciendo una apología del Nacional. Lo que le estoy diciendo es que, ¿por qué un jugador cuando se siente titular? Pues uno quiere jugar. Pero bueno, y los otros no. Pero si yo soy el titular, ¿yo aquí qué? Yo aquí mando. Se necesita mucho espíritu cristiano para entender que así no debe ser la vida. Por eso, ¿hasta qué punto un cristiano, diría yo, debe entender esto para vivir en paz y en tranquilidad? Si le toca jugar el fútbol, claro, debes de ser el mejor, pero no podemos ser egoístas, pero difícil eso. Porque esta sociedad que nos dice, no, mijo, usted tiene que luchar por ser el titular, y si lo van a comprar, diga que exige que es titular, y si no, no va. Y si yo exijo que voy a ser el primero, que estoy diciendo que los demás van a ser ¿qué? Segundos. ¿Hasta qué punto eso es correcto? El poder, el poder, el poder. Pero este señor está demostrando que si todos juegan, entonces el equipo le rinde porque ninguno está cansado, porque se rota todo el equipo, todos aprenden a jugar, ya juegues el equipo, no un jugador. Y por eso ahora, ponga el que ponga, siguen ¿qué? Metiendo goles. Lo que pasa es que hay que pagar un precio. Hay que aprender a trabajar ¿qué? Juntos. Y para trabajar juntos en la casa, como esposos, como hijos y padres, como iglesia, como célula, como grupo, lo primero que se tiene que destruir se llama el individualismo. ¿Qué es el individualismo? Una manifestación del poder. Y ese es el pensamiento político que existe en el mundo. Ahora, versículo 26. No así vosotros, es la palabra clave. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que en el pensamiento cristiano nosotros debemos de ser distintos. Pastor, pero yo quiero ser práctico. Pastor, entonces, por ejemplo, yo tengo mi empresa o soy jefe en una empresa. Y entonces yo mando allá. Entonces yo por servir a la gente, entonces si hacen las cosas mal hechas y todo eso, entonces yo tengo que dejar porque tengo que ser humilde. No, eso no es ser humilde. Y eso tampoco es ayudar a la gente. O sea, tiene que ser exigente, tiene que ser estricto, pero tiene que ser justo. Y se puede ser justo, estricto a la vez. Amén. Se puede ser amoroso, se puede ser decente, se puede ser caballero, se puede ser buena persona. Como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente. Lo que pasa es que uno todo el tiempo tiene que hacerse un test, un examen, ¿qué está pasando en mi corazón? Porque si uno no tiene control de eso, los hijos a uno lo manipulan. Usted que los hijos ya cuando razonan y piensan, cuando saben que lo van a llamar la atención, entonces le sacan a uno a relucir un defecto de uno. ¿Por qué? A veces, para empatar el partido antes de empezarlo. Porque él ya sabe que le van a meter una goleada. Entonces voy a meter por lo menos 5 goles para ver si por lo menos quedamos empatados. Entonces el padre no se debe dejar ¿qué? Chantajear. Pero si usted trata de ser fuerte, estás manejando el poder. Claro que estoy manejando el poder. Lo estoy manejando como la Biblia dice. Lo estoy haciendo porque te quiero servir. Entonces no es la idea de que los cristianos somos bobos, que no nos dejamos. No, no, no. Al contrario, pensamos y hacemos las cosas de manera correcta. Bueno, vamos adelante. Quiero correr mucho más para que podamos avanzar con otros temas que yo sé que van a ser de bastante servicio. Debemos de generar una manera distinta de vivir, contraria a lo que el mundo ofrece. Normalmente las sectas o grupos que quieren imponer verdades sin poder sustentar con un testimonio de vida, el marido que se impone a punta de gritos o el padre que paga por todo, el rico de la clase, ¿se acuerda que yo era el ejemplo la semana pasada? Que no, hagan todo hermano que yo pongo ahí, ¿cuánto hay que dar? No se preocupen. O sea, todos están utilizando una manera artificial de imponerse sobre la sociedad.
Entonces, si ustedes se imaginan, si todos los padres de un país son así, en la mayoría, ¿cómo van a salir los niños? Iguales. Entonces, cuando haya votación por un presidente, por un alcalde, por lo que sea, si son de esa misma cantidad de gente de la sociedad, ¿cómo nos van a salir? Entonces, nosotros queremos cambiar a los políticos el día de las votaciones. No, nosotros tenemos que cambiar es a los niños de nuestro país. Y si yo quiero cambiar a los niños, tengo que, si yo lo voy a hacer, no empiezo cambiando al niño, empiezo dándole qué. Entonces, ¿dónde empieza todo? Por eso entienden lo que Jesús dijo. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero? Niéguese a qué. Bueno, cuando a usted le están llamando la atención, ¿qué es lo más duro que le da? Y eso es, y aceptarlo es qué. Y reconocer es qué. Negarse a sí mismo. ¿Sí se van dando cuenta por qué? Una vez a una persona, no es de acá de la iglesia para que no averigüen chismes. Pero yo le dije, mira, tenemos que hablar. Y le hice ver una cosa que estaba mal hecha. Y entonces cuando me escuchó, me dice, pastor, pero le voy a decir algo con toda honestidad. Yo he leído la Biblia y he estudiado el caso este. Admito que he hecho algo malo, pero este caso mío lo trataron mal. O sea, no lo supieron manejar. Cuando ya empezó a decir eso y me empezó a sacar la Biblia, yo dije, no, hermano, no hablemos. No, deja así entonces. ¿Qué era lo que pasaba? Realmente no quiero admitirlo. Y lo peor de todo es que saca a relucir la qué, la palabra de Dios. Qué feo. ¿Por qué no lo reconoces y ya? Mire, cuando a usted y a mí nos llame la atención, si yo me quiero disculpar pensando en los errores de los demás, los voy a encontrar a la mano y rápido, porque todo el mundo equivoca. Y no sabemos lo que estamos perdiendo, porque en algún punto estamos haciendo las cosas mal hechas. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, debemos de ser distintos, debemos de negarnos a nosotros mismos. Vamos a seguir adelante, otro pasaje de la Escritura que me recuerda a mi abuela, mi querida abuela. Ella todavía vive. Mi abuelo ya murió, estuve presidiendo la ceremonia fúnebre hace relativamente poco. No fue este año, pero... Y mi abuelo murió de 90 y pico de años y ahí estaba el hermano del con 100. Vengo de familia fina, somos finos. Bueno, imagínense, 90 y pico de años, 100 años. Mi abuela, ni mucho menos burlarme, la quiero mucho. Pero mi abuela tiene una enfermedad que se llama alpiste, o sea, Alzheimer con despiste. Tiene Alzheimer de verdad, bien despistada. Pero hay cosas, ella por ejemplo, yo hace muchos años que no vivo en Bogotá, pero cuando voy con el Alzheimer que tiene, ella me reconoce, pero me reconoce y me dice mi miniatura. No sé por qué me dice así. Mi miniatura. Y ella se acuerda de muchas cosas desde niño y me dice, oiga, ¿usted cuánto es que mide? Y entonces yo le digo, uy, le faltan 10 centímetros para los 2 metros. Y eso así, muy chistosa. Pero ella nunca se le ha olvidado un texto bíblico que es el preciso para hoy. Preciso para hoy. Apocalipsis 21:8. Entonces uno le dice a ella cualquier cosa. Apocalipsis 21:8. Sí, cómo no, sí, cómo no. Y miren lo que dice Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, ¿qué? Segunda. Entonces ella dice, no me venga con mentiras, que Apocalipsis. Y ella, toda la vida, desde que se hizo cristiana, ella ese versículo lo tiene que, y nunca se le olvida, ni se le va a olvidar así el Alzheimer, mejor dicho. El alpiste ahí le alcance. ¿Por qué yo quiero traer a colación este texto? Venga, permítame, yo les doy un poquitico de información histórica. La Biblia dice que Satanás es el padre de ¿qué? De la mentira. Hermanos, no caigamos en eso. No nos dejemos usar y manipular. El enemigo siempre te va a mostrar la parte equivocada de las cosas. Entonces pedimos por el poder del análisis. Cuando usted tiene un conflicto en su casa con su familia, siempre le va a mostrar la parte mala. Y es tan vivo que hasta le muestra la parte mala que es verdad, que es mala.
Pero si usted solamente ve esa parte, no está viendo el todo de la otra persona. Entonces no tiene un juicio analítico correcto. En otras palabras, con la verdadera maldad del otro que le muestra, realmente le está mostrando una gran ¿qué? Mentira, porque usted no puede analizar. Por ejemplo, cuando uno castiga a un hijo que es muy pequeño y dice, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, que porque lo castigó. Pero él no ve que lo castigó ¿por qué? Porque está haciendo algo malo. No, uno siempre tiene que mirar lo malo. Entonces, aunque lo malo que vea sea verdad, realmente no es verdad. Porque estamos viendo parcialmente. Y Dios todo lo ve. Y si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo que conoce lo profundo de Dios nos revela a nosotros qué es lo que sucede. Entonces, fíjese, por ejemplo, en Colombia tenemos un premodernismo, antes de entrar en este posmodernismo y antes de entrar en el modernismo. Colombia fue levantada sobre la base, bueno, tenemos mucha herencia de los españoles y aquí nos vino una tradición de valores de familia y de iglesia católica. Que aunque, por ejemplo, yo no comparto eso de que los curas no se pueden casar, que el celibato de las monjas, no comparto en que cuando se celebra la misa que se hace otra vez el sacrificio de Cristo, porque la Biblia dice que Jesucristo es el sacrificio hace 2000 años y ya, no hay que volverlo a qué. No hay que, esa es la más grande diferencia con los católicos. No es ni lo de la Virgen, ni un montón de cosas por ahí que son diferencia. No, es esto. Porque decir que cuando el sacerdote le eleva la hostia y dice sacrificio de Cristo, y ellos creen literalmente que ahí se está haciendo el sacrificio de Cristo. Y Hebreos que dice, no, el sacrificio se hizo ¿cuántas veces? Una sola vez. Listo. Pero no podemos dejar de reconocer que gracias a que fue la Iglesia Católica en algún sentido, podrían ser los islámicos, los árabes, por lo menos enseñaron valores de familia y valores de creer en Dios. Ah, pero es que nos enseñaron mal, pero algo bueno enseñaron. Entonces, toda esa tradición de familia, ¿por qué los latinos nos preocupamos tanto por la familia? ¿Por qué todavía nos gusta reunirnos en familia? Yo sé que muchos se reúnen para poner problema y para gastarse la platica, pero se reúnen en familia. Hay otras culturas que eso nada que ver. Usted se va a los países de la ex Unión Soviética, allá como el papá era el Estado, mire, el papá era el Estado, por eso estamos hablando de política y ética cristiana. El papá era el Estado, entonces en todas las vacaciones, todavía estos países, ¿qué hacen los padres con los niños? Los mandan a campamentos de verano todo el mes, porque los padres están trabajando. Entonces, ¿cómo se levantan estos niños? Sin papá y sin mamá. Qué tristeza. Entonces ahí es donde uno dice, tenemos una riqueza. Entonces, pero llega el modernismo en Colombia empezó a manifestarse con cuestionar las autoridades y las tradiciones, la secularización, empezó la democracia y el desarrollo económico, y los valores como la ciencia del humanismo se empezaron a desarrollar en este país. El hombre por el hombre. Y fíjese, pero se empezó a cuestionar la autoridad. Hombre, yo sé que a veces la gente ha abusado de la autoridad, pero ya todo es una excusa. Por ejemplo, a mí me da tristeza que en cualquier ciudad de Colombia la gente le tiene rabia a la policía por el solo hecho de ¿qué? De ser policía. Y dicen, y es que esos son yo no sé qué, eso no es verdad. Ah, que hay unos muy malos, que puede que en algunos casos llegaron a ser la mayoría, pero no son todos. Además ellos son la ¿qué? Autoridad. Entonces, nada más estaba yo viendo el desfile de automóviles antiguos. Y entonces había policías cuidando que la gente no se metiera a la vía pública para evitar accidentes, bueno, en fin, una norma que tienen ellos, es la norma. Entonces un señor se metió a tomar fotos. Y entonces le decían, señor, por favor, éntrese. Y entonces el tipo, no, entonces se me dio así. Y apenas el policía volteaba adelante, empezaba. Y un montón de niños viendo eso. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hoy los hijos no obedecen a los padres? Los muchachos, ¿usted sabe cuánta cantidad de profesores están siendo amenazados en los colegios? Y todo porque se perdió el respeto ¿a qué? A la autoridad. Eso viene con el modernismo y el posmodernismo. Y la Biblia también nos habla de eso. Acuérdese del mandamiento con promesa. ¿Cuál es el mandamiento con promesa? ¿Honra qué? ¿Y serás qué? De larga vida sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos han visto hijos que son buenos hijos con los padres? ¿Cómo les va a ellos normalmente?
Por allá alguien me dice, ay, yo conozco uno. La excepción hace ¿qué? La regla. Entonces se inventan cuentos ahí. Y cada vez que me dicen eso me acuerdo que todos dicen, ay, un borracho maneja y eso nunca le pasa nada. Mentira, las estadísticas dicen que son los que más se mueren y los que más matan gente. Entonces nos inventamos mentiras todo el tiempo con la mentira. La mentira no es solamente decir, esto es así sabiendo que no es así. No, la mentira es meternos en un mundo falso. Mire que esto afecta a todos los niveles de la sociedad. Una esposa está casada y el esposo le es infiel y ella sabe que le está siendo infiel, pero no me diga nada ni voy a preguntar para que no me dé cuenta que eso es así, aunque yo lo sé. ¿Sí? Más o menos se dan cuenta de eso. Entonces es una negación. ¿Eso es una qué? Una mentira. Cuando usted y yo tenemos problemas espirituales, problemas de rebeldía o problemas de pereza y no lo admitimos, en estos días tuve que hablar por un asunto con una entidad que atiende psicológicamente, son cristianos. Entonces me decía la persona, yo le estaba, como trabajo con las asambleas de Dios, estábamos remitiendo un caso. Yo le decía, mire, el caso de esta persona, me dice, vea pastor, pero le quiero decir una cosa, ya tuve reunión, analicé lo uno y lo otro, pero si la persona no reconoce que tiene un problema, y lo peor es que cuando la persona no reconoce su problema, está viviendo una ¿qué? Y además está viendo las cosas como las ve la persona. Eso es el individualismo. No se está ¿qué? Negando a sí mismo. Entonces por eso yo quiero que usted tenga el conocimiento bíblico suficiente para entender esto. Para entender esto. Entonces mire todo lo que ha pasado. En el posmodernismo está mandando en Colombia los medios y en el mundo es así. El relativismo, todo es ¿qué? Relativo. Así que vamos a mirar eso de dónde viene, el origen. Existe el nihilismo. Nihilismo es una palabra, no la tiene que aprender de memoria. La negación del sentido de la vida. Usted no se da cuenta que los pelados, que me maten, que me maten. Y entonces uno de sano, uno agarra a los jóvenes de hoy, un pelado de 20, 22 años, 18. Hombre, pero no pensás en el futuro. Los muchachos de hoy no les importa el futuro. Cuando a un muchacho de hoy le importa el futuro, él no es del posmodernismo. Él piensa diferente, pero los pelados de hoy, no, es que va, no, es que le da miedo, no, eso no me da miedo, porque no le encuentran un sentido a la vida. Ahora, esa es una manera vulgar de nihilismo. El nihilismo es muy filosófico y tiene un montón de enredos ahí, pero más o menos es lo mismo. La gente vive eso, entonces no tienen el sentido de la vida. ¿Por qué los muchachos de hoy se suicidan? Y déjeme decirle esto. Como nunca antes en la historia de este país, o por lo menos que conocemos, yo creo que del mundo, los casos de suicidio aumentan y las amenazas de suicidio aumentan. Pero lo más tenaz es que hoy, y yo me atrevo a decirlo, esta es una tesis, no la estoy elaborando, pero más o menos todo lo que he leído estoy seguro, aunque hay muchos suicidios, la mayoría de gente que se suicida realmente no se quería suicidar. Me explico. Años atrás, las personas cuando se querían suicidar, muchos lo hacían porque ya no veían solución y tenían una decepción de la vida y una crisis y ¡pum! Pero hoy, aunque todavía hay muchos así que se suicidan, hay otros pelados que dicen, uy, qué va la vida. Ellos ni siquiera tienen los problemas grandes ni nada, sino que es una moda. ¿Sí me entiende? Una moda de experimentar cosas. Y muchos muchachos se inventan cualquier excusa y dicen, agarremos un revólver, juguemos ruleta rusa. O otros dicen, a ver, matémonos, aunque no tengan una causa. Y por eso ya le digo a los padres cuando tienen problemas de familiares que dicen que se van a suicidar, le digo, uno, acérquese, tenga mucho cuidado. A ver, usted en su familia va a escuchar a mucho joven hoy que se quiere suicidar. Yo escuchaba a niños de 4 o 5 años que conozco su entorno y que no hay ningún problema mayúsculo. Y dice, no vale la pena vivir. ¿Y usted dónde sacó eso? ¿Sí me entiende? A mí nadie me quiere. O sea, hay un pesimismo y una cosa así. Ellos no son conscientes porque realmente no tienen nada de que ser pesimistas. Entonces, ellos realmente lo están diciendo, ¿por qué? Porque todo el mundo lo dice. ¿Cuál es el problema? Que como no les importa lo que es la vida, aunque lo dijeron por decirlo, en algún momento son capaces de ¿qué? De quitársela sin tener un motivo y una razón. Eso es lo que yo pienso. Ahora, hay otros que lo tienen, pero volvemos a lo mismo. Todo es una ¿qué?
mentira. Y una incapacidad de afrontar las cosas reconociendo que yo soy culpable, que yo tengo responsabilidades, que tengo que seguir adelante, que tengo que pensar en un futuro. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora a nadie le importa el futuro. Si no, hagamos, ay, hombre, y hasta canciones, la vida es un carnaval, ¡azúcar! Como dijo alguien, sí, sobre todo la vida es un carnaval. ¿Cómo no? Entonces, relativismo, mi gusto, el placer y el consumo. Entonces, el cristianismo ha peleado una batalla contra el modernismo por 500 años. Y todo va cambiando. Mire, antes, cuando uno hablaba como cristiano, a uno le decían, Dios no existe, la evolución, cómo fue creado el mundo. O sea, eso. Hoy, los que no le quieren creer a uno como cristiano o cuando uno predica el evangelio, que le digan ese tipo de cosas, realmente son adultos, bien adultos. Los pelados de hoy un pelado de hoy, ¿qué le va a importar cómo se hizo el mundo? Ah, no, eso sí una explosión, yo no sé, yo no estuve allá, eso no, a mí no me eche la culpa de nada, no, aquí hay que disfrutar la vida. Pero entonces es muy charro porque yo aunque tengo una cara de sardina y sigo siendo muy joven, realmente yo no puedo como hace años que yo iba a hablar en la universidad con los pelados y yo tenía que hablar de la ciencia y la fe, íbamos a hacer demostración y era fácil el diálogo, porque la gente era pensante y todo eso. Pero hoy, aunque los pelados estudian en la universidad, realmente no les importa eso. Entonces es como más difícil. Uno dice, hablemos del futuro, no me interesa. Bueno, hablemos de que la Biblia demuestra y mucha explicación de las cosas, tampoco me interesa. Y lo más curioso de todo es que hoy sí la gente es fácilmente religiosa. Eso yo no lo entiendo. La gente hoy cree en cualquier cosa. Cuando yo estaba en el bachillerato, estudié en un colegio donde todos eran ateos. Entonces yo me imaginaba, ¿cómo será el mundo dentro de 20 años? Nadie va a creer en Dios. Estaba tan y casi todos los cristianos pensábamos, no, el ateísmo, eso, todo el mundo va a hacer una negación de Dios. Y mentiras. ¿Sabe qué se acabó primero? Los ateos, el sistema comunista, la Unión Soviética, China, todo eso se cayó. Yo sinceramente nunca pensé que se fuera a caer tan rápido. Y para mi sorpresa, en lugar de ser antirreligiosos, el mundo se volvió ¿qué? Supremamente ¿qué? Religioso. Ah, pero eso sí, religioso, pero no cristiano. Entonces, en esa época rechazaban a Dios que porque Dios no existe. Que porque a Jesús, eso se lo inventaron los seres humanos. Y empezaban con unas teorías todas raras. Pero hoy, los que creen en Jesús dicen que Jesús fue en Egipto. Porque el código Da Vinci, y no se dan cuenta que el código Da Vinci es un cuento chino que nos vendieron para vendernos libros y películas y arrancarnos la platica del bolsillo. Que el evangelio de Judas, agarro yo, investigando, me puse a leer el evangelio de Judas, y mire lo que decían, es que a la iglesia católica, a los religiosos le da miedo que la gente conozca el evangelio de Judas, porque hace yo no sé qué, entonces yo agarré el evangelio de Judas, me lo conseguí, lo leí. Yo dije, que esto no pone a dudar ni a un niño de primero de primaria, por Dios. Primero, se nota que no es un libro escrito hace años. Un cuento chino, hay un montón de mentiras. Es más, yo soy bien honesto. Si dicen que el evangelio de Judas le hacía daño a la iglesia católica, le hace mucho más daño lo que dice la Biblia. El evangelio de Judas no dice nada. ¿Pero por qué la gente cree todo eso? Entonces la gente cree que Jesús tuvo yo no sé quién, que yo no sé qué, que él vivió en tal parte, entonces que los esenios, que los yo no sé qué, que los que viven por allá en Ganímedes, que yo no sé qué, que el mundo de los espíritus. O sea, la gente quiere creer en cualquier cosa religiosa, menos en quién, en Jesús. ¿Por qué? Porque para el ser humano es difícil de digerir esto de que somos servidores. Ese es el gobierno de Jesús, somos servidores. Para la gente es difícil digerir que hemos de aprender a vivir una vida de verdad y que todos nuestros movimientos y conductas están regidos por una ética cristiana que debemos de respetar. Entonces yo quiero que usted empiece a pensar, estamos concluyendo en este momento, decirle, bueno Señor, ayúdame a entender cómo le hablo yo a la gente hoy.
Y una de las maneras primarias de entender a la gente hoy, aprendamos a entendernos nosotros mismos. Hoy los cristianos son muy frágiles, rompen relación muy fácil, se cansan muy rápido. A ver, en lugar de pensar en soluciones, los cristianos somos los más críticos de todos. Yo creo que debemos de ser bastante pensadores, pero no ser criticones de la vida. Primero, porque la vida está con nosotros. ¿Cómo se llama la vida? Jesús. Segundo, porque Dios nos llamó fue a hacer solución, no qué, condenación. Ay, pastor, entonces, a mí yo no puedo tapar el sol con un dedo, ni yo tampoco. Pero es que, a ver, cuando sale el sol, usted tiene que decir a la gente, ¡eh! ¡Eh! ¡Miren! ¡Salió el sol! ¿Cuántos de ustedes hacen eso? No, pues, ¿para qué? Semejante... Usted, mejor dicho, el sol sale y usted, mi esposa siempre cuando quiere dormir un poquitico más, baja bien esa ventana porque si no eso a las 5 de la mañana ese sol me... Entonces la cama está de un lado porque hay una ventana así, no tiene, es grande, el apartamento es grande, entonces es redondo, lo mandamos a hacer así y entonces lo primero que se ve es la luz del amanecer. Entonces yo duermo del lado de que da, a mí que me despierte no me importa. Pero entonces fíjese, cuando decimos eso que no se puede tapar el sol con un dedo, precisamente es una excusa decirlo así. ¿Por qué? Porque es que el sol, usted no tiene que decir nada. En otras palabras, hablar de lo malo es fácil, porque es demasiado ¿qué? Obvio. Hablar de soluciones es solo para aquellos que saben vivir la vida, pensar, y no hay nadie más que lo pueda hacer sino aquel que tiene a Cristo en el corazón. Cierre sus ojos y póngase de pie. Dígale, Señor, Señor, yo quiero vivir una vida contigo. Yo quiero vivir diferente a como vive el mundo. No me ha importado la política, pero tu palabra me habla de ella. Con cosas sencillas. Vivir la verdad. Creer a la verdad. Caminar a la verdad. Los reyes enseñorean. El poder del hombre, intelectual, económico, la fuerza, son usados para controlar. Pero tú nos has propuesto, estamos aquí para servir, para amar, para bendecir, para estar tranquilos, confiados y seguros. Ayúdame a entender esto como la base de una ética cristiana. Ayúdame a vivir en la verdad, a confrontar este mundo y las cosas feas que pasan. Ayúdame a reconocer que yo me equivoco, a tomar la cruz, pero primero negarme a mí mismo y hacer la vida más sencilla, más fácil y de bendición para todos. Déjeme llorar por ustedes. Padre Santo, yo te doy tantas gracias porque podemos en estos minutos tan simples y sencillos aprender principios fáciles, Señor, prácticos, que están claramente demostrados en tu palabra, Señor. Yo te pido a cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, para que en esta semana, en la vida práctica, en nuestro estudio, en nuestra casa, con la familia, en nuestro trabajo, que nosotros aprendamos a manejar las cosas de manera correcta. Que esto, Señor, si tenemos una posición de privilegio, ayúdanos a hacer las cosas bien. No podemos perder la autoridad, pero debemos de manejarla correctamente. Vivir siempre la verdad con honestidad, con transparencia. Padre, ayuda a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Y tú estás de parte de aquel que camina en justicia, que sirve y que bendice. Todo para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo le acompañe. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros. Bendiciones para todos. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Bendiciones.